clase para que podamos ver nuevamente. Bien, voy a compartir primero una pantalla. Voy a arrancar. A ver. Bueno. Vamos a arrancar por acá. ¿Sí? Voy a arrancar por acá. Vamos a empezar con la parte de mesociclos femeninos. ¿Sí? Bueno. Recuerden que cuando uno planifica un plan de entrenamiento, esa planificación, ¿sí?, se llama mesociclo. Cada uno de estos mesociclos comprende un microciclo. El microciclo es la semana, microciclo semanal. Entonces acá tenemos un mesociclo de 4 semanas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Hay dos etapas muy marcadas en las mujeres que se llama fase estrogénica y fase progesterónica. Básicamente el nombre es en función de la hormona que estaría marcando esa etapa o ese periodo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuándo hay ese cambio hormonal? Justamente en el periodo de ovulación, ¿sí? En el momento de ovulación se cambia de una fase a otra, ¿sí? Entonces, en ese momento comienza el periodo ovulatorio, tenemos la fase premenstrual, la semana premenstrual y la semana postmenstrual. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esa curva de ovulación, vamos a poner las 2 semanas de mayor carga en esas semanas, en la semana pre y posovulatoria. ¿Sí? Y las semanas de menos carga van a estar alejadas de esa semana pre y posovulatoria. ¿Sí? ¿Acá vamos bien? Entonces, en la semana ovulatoria no, pre y pos. Pre y posovulatoria, exactamente. Okay. ¿Sí? Bien. Sí. Eso con respecto a la distribución de las cargas. ¿Sí? Ahora, vamos a la parte hormonal. Les voy a transmitir, les voy a pasar otro PowerPoint. Espera un segundito, voy a cerrar una puerta. Cerraba todo, viste, cortina, puerta. Sí, por ahí. Si no, ruido de casa, ¿viste? Es así. Ay, sí. Yo también cierro todo. Hay vida del otro lado de la puerta. Del otro lado de la pantalla hay Del video. otro lado de la pantalla. Tal cual. Bien, a ver. Dieta. Estamos acá. Bien. Bien, vamos a ver la respuesta hormonal al entrenamiento. ¿Sí? Algunas cosas ya hablamos de testosterona y demás, pero vamos a hacerlo de forma más ordenada. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender es que hay hormonas que se comportan de forma cíclica. ¿Sí? Ese comportamiento cíclico se llama ritmo circadiano. ¿Sí? Ejemplo, ya habíamos dicho la semana pasada que la testosterona también se manifiesta a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Que tenemos un despegue hormonal a partir de los 15, 16 años, y ese pico hormonal va a durar hasta los 35. A partir de los 35, ¿qué pasaba con la testosterona? Empezaba a decaer, ¿sí? Entonces eso está marcado por un periodo largo, pero este ritmo circadiano también está marcado, ¿sí?, de lo que sucede durante las 24 horas.
O sea, durante el día todas las hormonas van a tener un comportamiento diferente, ¿sí? Por ende, hay hormonas que son anabólicas, como la testosterona, la insulina, o sea, todo lo que favorece a la construcción. Y hay hormonas catabólicas, como el cortisol, que favorece la destrucción, ¿sí? Entonces, fíjense, hay etapas de sueño profundo, ¿sí? En donde la temperatura corporal está más baja, la presión también, ¿sí? Y empieza a aumentar la testosterona una vez que nosotros nos levantamos, síntomas de alerta, mejora la coordinación, la reacción, ¿sí? La fuerza, somos más flexibles, y después a partir de la noche ya empiezan a haber comienzo de liberación de la melatonina, que es la que induce el sueño, se detiene el proceso digestivo, o sea que hay hormonas que van a empezar a liberarse por la mañana y hay hormonas que van a empezar a liberarse por la noche, ¿sí? Entonces, la insulina es una hormona que va a empezar a manifestarse por la mañana, o sea, va a tener mayor acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la responsable de empezar a aportarnos energía, ¿sí? En cambio, hay una hormona que se llama somatotropina, ¿sí? Somatotropina, que es la hormona de crecimiento que se va a liberar por la noche, en su mejor, va a ser en donde más va a liberar, ¿sí? En donde más se va a liberar. ¿Por ¿Cómo qué? se Por llama? la somatotropina, u hormona de crecimiento, ¿sí? Y esta hormona de crecimiento es muy interesante entender lo siguiente. Primero, esta somatotropina va a ser la responsable de la recuperación plástica del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es la que repone las estructuras de los tejidos dañados. Cuando nosotros vamos al gimnasio y entrenamos, rompemos músculos, tendones, ligamentos, micro desgarros y micro rupturas, ¿no? O sea, no una gran ruptura. Bueno, todo eso que nosotros dañamos con el entrenamiento tiene que ser recuperado en algún momento. Y en el momento que más se recupera es por la noche. Y la que más favorece esa recuperación es esta somatotropina o esta hormona de crecimiento. Por lo tanto, favorece la construcción muscular, ¿sí? Y otro de los factores importantes que tiene esta hormona de crecimiento, que además de reparar la parte muscular, ligamentaria, también es la responsable de la restauración estructural del tejido óseo. O sea que nosotros también todos los días estamos reponiendo calcio, sales minerales y demás que tiene que ver con el esqueleto. Bueno, parte de toda esa función es responsable la hormona de crecimiento, que es muy conocida por el tratamiento que hizo Messi cuando era chico. ¿Alguna vez lo han escuchado? Sí. Bueno, ¿qué le han dado a Messi cuando era chico para que tenga o favorezca el crecimiento? Bueno, esta hormona de crecimiento. Hormona. Exacto. Ahora, esta hormona tiene que estar en parámetros normales. O sea, uno de forma natural produce esta hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, como dije yo recién, libera esta hormona por la noche en su mayor medida, pero también va a liberar esta hormona inducida por el ejercicio. O sea, cuando nosotros entrenamos, cuando hacemos un entrenamiento intenso, también liberamos esta hormona de crecimiento. O sea, no solo por la noche se va a liberar, sino también durante el día se va a liberar. Pero durante el día tiene que ser estimulada. ¿Y de qué manera tiene que ser estimulada? Con el ejercicio físico de alta intensidad. ¿Sí? No es liberada por cualquier motivo. Sí o sí tiene que ser liberada por el ejercicio de alta intensidad. Y otro de los factores
muy importantes que tiene esta hormona de crecimiento, que además es una hormona que favorece la lipólisis. ¿Qué quiere decir eso? Que favorece la lipólisis. Escucho ofertas. ¿Qué es lipólisis? Yo no sé qué es, por eso no digo nada. No importa, que no sabe. Bueno, lipo, ¿a qué le suena? Lipo. A grasa. Y lisis, ¿qué es siempre en el latín lisis? Lisis es ruptura, o sea, ruptura del ácido graso. O sea, y siempre que nosotros generamos energía, o sea, nuestro cuerpo utiliza la energía rompiendo estructuras. En este caso, si nosotros decimos lipólisis, quiere decir que estamos utilizando energía rompiendo la estructura del ácido graso. Entonces, traducido, quiere decir que estamos usando grasas como principal sustrato energético. Por ende, si nosotros con el entrenamiento de la fuerza favorecemos la liberación de somatotropina, estamos también induciendo a la utilización de las grasas. Por ende, disminuimos el porcentaje de grasa corporal cuando nosotros liberamos somatotropina. Entonces, ¿qué sería la lipólisis? ¿La utilización de energía para liberando grasas? La utilización de la energía mediante la utilización de la grasa. Exactamente. O sea, utilizamos más grasa como combustible que otro componente, por ejemplo, azúcar. Ajá. ¿Sí? O sea, básicamente es lo que la mayoría queremos, utilizar grasa para quemar, para combustionar. ¿Sí? Bien. Entonces, dos cosas importantes de la somatotropina. Recuperación muscular, recuperación estructural durante el sueño y utilización de las grasas como forma de combustible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizarnos nosotros? Que el entrenamiento sea de intensidad para favorecer la producción. ¿Sí? Y esto es tanto para hombres como para mujeres. ¿Sí? Ahora, otro dato importante para la somatotropina, es enemiga íntima del azúcar alta en sangre. O sea, cuando nosotros tenemos mucha cantidad de azúcar en sangre, la somatotropina durante la noche se libera en menos cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Le estoy dando un tips que ustedes tienen que hacer a la noche a aquellos que quieren bajar el porcentaje de grasa. Es no comer hidratos de carbono en cantidad por la noche. ¿Por qué? Porque si yo lo hago durante la noche, que es el momento en donde voy a estar en una etapa de sueño profundo, si tengo alto todavía el contenido de azúcar en sangre, la somatotropina se va a liberar en menos cantidad. Por ende, me voy a recuperar más lento del entrenamiento, no voy a fabricar tanta masa muscular y no voy a producir la lipólisis deseada. O sea, nada de carbohidrato. Yo no dije nada, yo dije que no tenga alta cantidad, ¿sí? Claro. Ningún postre fuerte, vamos a decir. Nada de helado en la cama con una depresión. No, ni chocolate, nada. A la tarde, chicos, a la tarde. A la tarde es mejor idea. El helado en la cama a la noche viendo una película se va. No va. Les cagué el fin de semana, ¿no? Perdón. El verano todos los días. Verano, invierno, no importa. Al helado no se le hace... No hay somatotropina que lo resista. No. Bien, entonces, fíjense qué cosas regulan este ritmo circadiano, ¿sí? La luz solar, ¿sí? El ejercicio y la alimentación, que es lo que veníamos hablando recién, ¿sí? O sea que si nosotros manipulamos la alimentación, también vamos a manipular qué es lo que pasa con determinadas hormonas, ¿sí? Y también la luz. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando ustedes viajan de Argentina a algún lugar del mundo en donde cambia el uso horario, o sea, tienen otra hora, van a sufrir una serie de
digamos, alteraciones hormonales. ¿Por qué? Y porque básicamente cambió el reloj biológico. Entonces, todas las hormonas se tienen que readaptar al nuevo horario. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes viajan, fíjense qué es lo que pasa en los mundiales. En un mundial, ¿por qué los jugadores van 15 días antes? Para adaptarse. Para adaptarse. ¿Qué es la adaptación? Es esto que le estoy diciendo yo, es que todas sus hormonas se reacomoden a un nuevo horario, a un nuevo ritmo circadiano, y cuando entrenen o jueguen, se puedan recuperar en tiempo y en forma. Eso pasa también con los lugares donde hay altura, ¿no? No, pero ahí lo que cambia no es el ritmo circadiano, sino lo que cambia es la cantidad o la presión atmosférica, y eso hace que vos produzcas más cantidad de glóbulos rojos y demás. O sea, también vas a necesitar una adaptación. También hay una adaptación, claro, a eso Sí, me Como refiero. cuando van los jugadores a Bolivia, ¿o no? Bueno, pero si vos vas a Bolivia tenés dos adaptaciones que tenés que tener. Una al cambio horario y otra a la altura. ¿Sí? Bueno, Claro. Bolivia no es tan lejos, pero bueno, si vos viajás a China, bueno, vas a tener un gran cambio horario, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero apuntar con esta charla? ¿Sí? O sea, estos ritmos circadianos, ¿qué quiere decir? Que una hormona tiene un determinado tiempo de producción y hasta que cuando vos le cambiás ese horario, otra vez se tiene que readaptar, y eso lleva tiempo, ¿sí? Por otro lado, ustedes seguramente les ha pasado de que alguno de ustedes va y se siente más cómodo entrenando por la mañana, ¿sí o no? Ujú. ¿Quién Sí. se siente cómodo entrenando por la mañana? A ver, digan. ¿Por qué? Bueno, Otro aire, me parece, otro oxígeno. bueno, se sienten cómodos, ¿sí? Y posiblemente haya otro que diga, no, Más energía. yo a la mañana no puedo entrenar, me siento sin ganas, sin fuerza, yo puedo entrenar a las 7 de la tarde, ¿sí? Claro. Y si lo cambian de horario, se siente mal, desganado, ¿sí? Hasta Y que... pasa que, profe, no es lo mismo si Sí. vos te levantás y haces ejercicio a que, no sé, a que hagas a las 7 de la tarde, tenés muchas horas. Sí, Me pero parece. bueno, analicemos por el momento, porque hay un ¿Pero montón de pasa por el factores. reloj biológico? Bueno, es eso lo que quiero decir. A ver, lo que quiero analizar ahora es más que nada, no la parte de alimentación, que también influye, solamente quiero analizar la parte de este ritmo circadiano. Cuando vos estás acostumbrado a entrenar por la mañana, todo tu sistema endocrino está adaptado a que vos entrenes por la mañana. En cambio, si vos entrenás por la tarde, tu sistema lleva un tiempo de adaptarse a entrenar por la tarde, y cuando quieras cambiar el horario te vas a sentir, digamos, mal al principio, ¿sí? Y también pasa con este ritmo circadiano en la semana. Los jugadores de fútbol que están acostumbrados al domingo jugar, ¿sí? Su cuerpo interpreta que el domingo es para hacer actividad. En cambio, la mayoría de nosotros, el domingo el cuerpo interpreta que tiene que descansar. Por lo tanto, si estamos acostumbrados a descansar el domingo, mayormente nos da un poco más de fiaca si tenemos que salir a hacer algo, ¿sí o no? Sí. Sí. Profe, ¿y tiene algo que ver el tema con el descanso? Me refiero a que de repente, si entrenás a la noche, es como que te cuesta por ahí conciliar más el sueño. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo interpreta, con este ritmo circadiano que estamos tratando de analizar ahora, que a la noche uno tiene que intentar liberar melatonina, no testosterona, somatotropina, insulina, que son activadores, ¿sí? Por lo tanto, si vos tenés una gran cantidad de testosterona, insulina y demás, en el horario que vos tendrías que tener melatonina, le va a llevar tiempo a este reloj biológico bajar ese nivel hormonal, esa adrenalina que vos tenés, y ponerte en modo descanso. Modo avión.
Por eso te Claro. dormís a cualquier hora. A mí me ha pasado. Por supuesto. Yo cuando entrenaba en el club que hacía rugby, me Sí, sí. venía, terminábamos de entrenar a las 10 de la noche. Claro. Y esos Claro. días, cuando era, pero yo terminaba fulminada, o sea, muerta de cansada, porque eran 2, 3 horas de entrenamiento, pero llegaba a mi casa y no me podía dormir. Parecía Bueno, como que... ¿por qué? Porque no es una cuestión de cansancio físico, sino es una cuestión de que Mental. es una cuestión hormonal. Si vos tenés Hormonal. mucha cantidad de testosterona, somatotropina, insulina dando vuelta, la melatonina no tiene espacio. Claro. ¿Sí? Y la melatonina es la que induce el sueño. Puede ser que se corra eso y que, porque me pasaba que a las 6 de la mañana, cuando me tenía que levantar para ir a trabajar, me moría de sueño. Y claro, por supuesto, empezás a cambiar claro. todo este reloj. Claro. ¿Sí? Perfecto. Ahora con la Bueno, cuarentena tengo todo cambiado yo. Sí, y los chicos también, sí, sí. Ujú. Por eso hay que tratar de tener un orden, Sí. tratar de comer, a levantarse al mismo horario, tener la rutina como tendríamos si no Diaria. tenemos, Claro. si no estaríamos en cuarentena. Sé que cuesta, pero la realidad es que deberíamos. ¿Sí? Sí, Bien, ¿se entendió entonces lo de ritmos circadianos? Sí. sí. Buenísimo. Pero esto no sería solo para los mesociclos femeninos, que es con lo que arrancamos. Los mesociclos femeninos tendrían una relación. ¿Por qué? Porque este ritmo circadiano no solamente es en el día, sino también es en el mes. Por eso es que la ovulación es cada 28 días. ¿Por qué? Porque si no sería cada tanto, bueno, cuando al cuerpo se le ocurra, y sin embargo no se le ocurre hacerlo cada 20 días, o cada 17, o cada 44, se le ocurre cada 28. O sea que tiene un comportamiento de reloj. Claro. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué son las hormonas? ¿Qué son las hormonas? Son sustancias que son secretadas por células especializadas que están localizadas en la parte interna o externa. Si son internas se llaman endócrinas, y si son externas se llaman exócrinas, ¿sí? Pero básicamente son mensajeros, son mensajes que le llegan a través de estas hormonas, de estas sustancias, a un órgano para que este órgano cumpla determinada función, ¿sí? Entonces, estas hormonas secretadas o liberadoras, obviamente que son agentes químicos, ¿sí? Se transmiten a través de la sangre y llegan a lugares distantes. O sea que las hormonas viajan, esta comunicación viaja en la sangre, ¿sí? O sea que no hay una acción, digamos, que sea al instante, como por ejemplo un estímulo nervioso que manda una orden de un lugar a otro, pero en una velocidad descomunal. No, la señal o el mecanismo hormonal es más lento. ¿Por qué? Porque tiene que ser transmitido a través de la sangre. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de esta acción hormonal? Las hormonas controlan e integran una gran variedad de funciones. En general, el control hormonal regula las funciones metabólicas, ¿sí? Esto es importante, que el metabolismo, que tanto se habla del metabolismo, el metabolismo no es nada más ni nada menos que tener una regulación hormonal, o sea, que nuestras hormonas se liberen de manera, organizada. O sea, una persona que tiene un descontrol hormonal, que tiene, por ejemplo, diabetes, tiene una alteración en la insulina, o que tiene hipotiroidismo, tiene una alteración en las hormonas tiroideas. O sea, todas esas alteraciones hacen que nuestro metabolismo disminuya, ¿sí? Tengamos un metabolismo más lento, ¿sí? Entonces, todas las acciones metabólicas son reguladas por el sistema endocrino, por el sistema hormonal. Y bueno, como dijimos recién, el sistema endocrino trabaja también en conjunto con el sistema nervioso, ¿sí?
no solamente es el endocrino, sino también el endocrino y el sistema nervioso. Hay distintas formas de comunicación de la hormona. O sea, la hormona puede tener una comunicación endocrina, parácrina o neurócrina, ¿sí? Pero básicamente lo vamos a ver acá que es más fácil, con este cuadrito. Si hay hormonas, hay una forma de comunicación es que de una célula se liberen hormonas que actúan en la misma célula. ¿Lo alcanzan a ver acá? Hay una célula que libera sustancias que son captadas por sí misma. ¿Sí? Sí. Esa señalización se llama autócrina, o sea, cuando se autorregula la célula. Hay una autorregulación, o sea, que tiene la señalización y los receptores en sí misma. ¿Sí? Hay otra forma de señalización que se llama parácrina, parácrina, que son comunicación de una célula a otra, pero que está muy cerca una de otra, o sea, que está prácticamente pegada de una célula a otra, pero son dos células distintas. Pero tiene que estar en la proximidad, muy cerquita una de otra. O sea, que esta célula adyacente se la llama célula diana o célula captadora, ¿sí? Por lo tanto, hay una célula que libera una hormona y hay otra célula que va a captar esta hormona, y esta célula que capta esa hormona va a ser la que hace o cumple una función, ¿sí? Y después tenemos la que dijimos recién, una señalización endócrina, ¿sí? Que es la que más utilizamos, o sea, la más estudiada, digamos, que es generalmente la que se transmite por la sangre. O sea, hay una señalización que va a viajar por la sangre y va a ser captada por una célula, que esta célula va a cumplir una función. Ejemplo, para que se entienda de manera más práctica cómo sucede esto. Supongamos que ustedes están haciendo pesas, están haciendo una serie de sentadillas, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Le ponen una carga importante, o sea, le ponen un peso que ustedes pueden hacer 10 repeticiones con lo justo. Cuando ustedes están haciendo esa actividad, ese esfuerzo físico, están mandando mensajeros químicos, ¿sí? Que ese mensaje le va a llegar a distintas glándulas para que hagan una acción. Ejemplo, le va a llegar al páncreas para que libere insulina, le va a llegar al testículo para que libere testosterona, le va a llegar a la glándula pituitaria para que libere somatotropina. O sea, de alguna manera, esos órganos se tienen que enterar que tienen que cumplir una acción. Bueno, la manera que se enteran que tienen que cumplir una acción es mediante este mensaje que viaja a través de la sangre. ¿Sí? Y fíjense lo siguiente. En la sangre, cuando ustedes están haciendo una actividad física, en la sangre viajan una infinidad de mensajes, ¿sí? Una infinidad de mensajes que van a ir a los distintos órganos. Ahora, cada órgano va a tener lo que se llama una llave cerradura. Ustedes van a tener en cada órgano una cerradura que la va a abrir esa llave específica, y no cualquier llave. Entonces, fíjense lo siguiente, imaginemos que este cuadrado sea el corazón, este cuadrado que está acá sea el hígado, y este cuadrado que está acá sea las tiroides. Bueno, cuando ustedes están haciendo actividad, empiezan a liberar una serie de mensajes que van a ser captadas por estos órganos receptores con esa llave específica, y va a cumplir la acción cuando esa llave entra en ese receptor. O sea que, si yo libero, por ejemplo, un montón de estos cuadraditos,
pero no libero triángulos, este órgano no va a cumplir la acción, porque nunca va a llegarle la llave que abra esta puerta. ¿Se entiende? ¿O no? Más o menos, como Sí. que me mareé yo Más un o- poco. ¿Más o Sí, menos? sí, está claro. Bueno, aclaro entonces. Siempre un órgano va a cumplir una acción cuando tenga el estímulo de una llave que conecte a ese órgano. Si no tiene la acción que le mandan a hacer, no la va a cumplir. O sea que si yo tengo un órgano que no le llega el estímulo para que trabaje, ese órgano no va a trabajar. ¿Sí? Ajá. Bien. Entonces esa se llama, la combinación se llama llave cerradura. ¿Sí? Fíjense, acá hay una membrana que es una membrana celular hídrica, o sea que pasan fácilmente estos mensajes adentro de la célula. ¿Sí? Entonces va a venir esta hormona esteroidea, va a entrar, va a pasar por la membrana, va a llegar a este órgano receptor, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver acá? Sí. Se acopla, por lo tanto acá le está diciendo a este receptor que cumpla la función. Este receptor va a entrar al ADN, y va a cumplir la acción que tiene que cumplir. En este caso, el ARN va a formar proteína. ¿Sí? Ajá. Ahora, hay membranas que se llaman membranas de doble enlace lipídico que no va a poder pasar esa información adentro de esa membrana y va a tener que tener un translocador, se llama. Este translocador o digamos, o embudo que se le hace a esta membrana, va a tener que hacer un primer mensaje, o sea, va a tener que entrar dentro de este embudo para poder permitirle entrar. Una vez que está dentro de la célula, recién ahí va a tener que entrar al ADN y cumplir la acción. Por lo tanto, hay membranas que permiten el paso, como en este caso, ¿sí? Como en este caso, que permiten el paso sin problemas, en este caso una hormona esteroidea, pero si esa información no es permitido por este embudo, no va a poder entrar la información y poder cumplir ese rol, ¿sí? Eso es lo que sucede con las hormonas, sobre todo las hormonas esteroideas. Entonces, ¿cuál es el camino que tiene que cumplir una hormona? Bueno, primero, la liberación a partir del hipotálamo, ¿sí? Se liberan estos mensajeros, llega a la hipófisis, se liberan hormonas, llega a la glándula, ¿sí? Efectora, en este caso puede ser testículos, tiroides y demás, ¿sí? Hasta que llega al órgano efector, ¿sí? Entonces, ese sería el mecanismo que que tiene que cumplir una hormona o los pasos a seguir, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña conclusión acá y después seguimos después del break. Hay un proceso de señalización, o sea que hay una liberación, ¿sí? Del estímulo. Una vez que hay una liberación del estímulo, producto de la actividad física y demás, ¿sí? Una vez que hay un estímulo, tiene que haber un reconocimiento del estímulo por el receptor, lo que yo le decía, llave cerradura, ¿sí? Sí. Una vez que ese receptor entendió el mensaje, tiene que viajar a través del plasma, o sea, tiene que viajar a través de la sangre, ¿sí? Y tiene que cumplir lo que dijimos recién, una activación o una respuesta a nivel del órgano efector, ¿sí? Esos serían los diferentes pasos a seguir, ¿sí? O sea que
para que haya una estimulación, digamos, de un órgano, primero tiene que haber un mensaje. Y ese mensaje lo envía siempre la actividad física. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá vamos? Por Pero el eso, receptor sería el que distribuye. por eso es importante siempre que la actividad física sea lo suficientemente intensa para que haya una liberación de testosterona, somatotropina o insulina, para que esas hormonas cumplan la acción, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en esta segunda parte, ¿sí? Liberación de testosterona, somatotropina, que es lo que pasa con cada una. Bueno. Bien. ¿Okay? Dale. Bueno, chicos, hagamos lo siguiente, hacemos un pequeño break, son menos 10. Menos 10. A las 4:05 retomamos, ¿les parece? Sí. Dale. Hacemos 15 minutitos y retomamos. Bueno, Gracias. nos vemos.